Ten expectativa. Estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Familia, buenos días. Qué privilegio poder acompañarles esta mañana. Y estamos celebrando el Día de las Madres este fin de semana. Es un fin de semana muy especial. Sí, demos un fuerte aplauso de honra a cada mamá de comunidad. Mujer, bendecimos tu esfuerzo, tu trabajo, tu amor, todo lo que haces en silencio, pero que delante de Dios es una obra eterna. Familia, hace poco escuchaba acerca de la migración de las mariposas monarcas. Estas pequeñas mariposas salen desde Canadá y desde el norte de Estados Unidos y viajan miles de kilómetros hasta llegar a México. Ahora, lo más impresionante no es todo el recorrido que hacen estas mariposas, sino que ninguna de las que inicia el viaje llega al destino final. Y es que se demora entre 3 y 4 generaciones para que esas mariposas lleguen a su destino. Es decir, una generación sale, llega hasta cierta parte del camino, muere, pone los huevos, muere, y la otra generación que nace empieza desde ese lugar donde terminó la anterior, y así, generación tras generación, hasta que llegan al destino final. Y es muy impresionante porque ninguna de esas mariposas ha estado en México jamás, pero ellas vuelan en la dirección correcta, como si algo dentro de ella las dirigiera y las guiara hacia dónde volar. Y cuando yo escuchaba sobre esto, yo decía, así es un legado. Un legado no siempre se trata de uno mismo llegar a verlo todo terminado. Un legado muchas veces se trata de dejar a alguien más, a la próxima generación, a tu hijo, a otra persona más cerca del destino. Y es que a veces Dios, hay cosas que Él no construyó para que se formaran en una sola generación, sino para que las construyéramos a través de varias generaciones. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero que juntos meditemos en una palabra que he llamado un legado de fe. Repita conmigo, un legado de fe. Familia, y cuando yo pensaba en esto, pensaba en la vida de mis suegros. Es que, a ver, mis suegros, ellos construyeron un legado de fe en la vida de Gustavo. Cuando vemos a Gustavo y hoy admiramos como ese don que Dios le ha dado para comunicar y decimos, wow, después de haber pasado más de 20 cirugías precisamente en su labio. Pero familia, Dios usó a mis suegros para formar ese legado. Porque ustedes lo ven ahora, pero hubo una mamá, él pasó por más de 20 cirugías, pero hubo una mamá que hizo y que formó y que cuidó más de 20 posoperatorios. Las que somos mamás acá tan solo podemos imaginar una situación como esta. Y familia, yo además debo decir que mis respetos para mi suegra, porque familia, Gustavo tiene gripa y está grave, se pone grave familia, él es dramático a morir. Ese hombre está enfermo y no duerme ni deja dormir a nadie. Usted lo ve caminando por toda la casa con cara de moribundo, se sienta al lado de la cama y empieza, ¡ay, no puedo respirar! Y yo dije, no, esta noche es larga, él no va a dormir ni va a dejar dormir a nadie. Familia, mis respetos para mi suegra. Ella construyó un legado de fe. Ahora, familia, hoy estamos honrando de manera especial a las mujeres y a las madres, a las mujeres de fe. Pero yo no quiero que usted piense que esta palabra se va a tratar solo del legado femenino o que va a estar solo enfocada en un legado femenino, porque esta palabra es para toda la iglesia. No quiero que los hombres piensen, ay, yo como que madrugué para nada, yo como que estoy en el lugar equivocado, yo como que mejor me voy a ir a desayunar, me voy para el San Diego y ahorita la busco. No, familia, un legado de fe no hace distinción de género. Y por eso no quiero dejar de honrar a los hombres, porque por supuesto los hombres esforzados, presentes y responsables también dejan un legado de fe. Y es que muchas veces el legado de un padre se ve en una oración, en una enseñanza bíblica, pero a veces el legado de un padre se ve en madrugar, en proveer y en sostener una familia con amor. Mi suegra pudo cuidar esos más de 20 posoperatorios porque hubo un hombre que trabajó incansablemente para cubrir todos los gastos.
porque un hombre que se levantaba, sostenía, salía, resolvía para que ella pudiese estar en casa con Tavo y con sus hermanas. Así que honro la vida de los hombres, familia, porque un legado de fe se construye entre hombres y mujeres que trabajan de la mano. Honro la vida de mi esposo, porque familia, debo decirlo, mi esposo se puso la 10 esta semana para que yo pudiese escuchar a Dios, preparar la prédica, para que yo pudiese orar. Él se puso la 10. Él hizo desayunos, cuidó a los niños, trabajó, dio conferencias, estuvo en reuniones, compró almuerzos, arregló la casa, mejor dicho, se puso la 10. Amor, honro tu vida porque esta prédica es de los dos. Dramático y todo, familia, pero el mejor. Segunda de Timoteos 1:15 dice, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Y estamos hablando de legado. El legado es una palabra que hemos escuchado mucho el último año. Nuestros pastores nos han animado a examinar nuestro corazón, a ver cuál es el legado que estamos dejando, cuál es el legado de fe que estamos dejando en otro, en qué estamos invirtiendo nuestras vidas. Y esto es lo que vemos en la vida de Timoteo. Una fe que no inició en él, sino que fue transmitida, cuidada, sembrada por dos mujeres que decidieron que el éxito de sus vidas sería el de dejar un legado de fe en un hombre que sería un instrumento valiosísimo en las manos de Dios para la iglesia del primer siglo. Y vamos a ver un poco el contexto de lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta. Timoteo era su discípulo, ese hijo espiritual que había recibido la encomienda de cuidar, enseñar y establecer la iglesia en un ambiente difícil, familia. Pero antes de que Timoteo fuese el discípulo de uno de los más grandes apóstoles, antes de que Timoteo estuviese al frente de una iglesia, Timoteo fue un niño que creció en un ambiente de tensión real de fe, porque su mamá era judía y su abuela Eunice, como lo vimos en el texto, pero su padre era griego. Y en la época, familia, la identidad espiritual de un hijo estaba fuertemente marcada por el padre. Es decir, que Timoteo fue totalmente expuesto a la cultura griega. Pero en ese mismo hogar hubo dos mujeres que decidieron sembrar algo diferente, que decidieron hacer de Timoteo un hombre, un legado de fe que marcaría generaciones. Timoteo lo vemos y aparece una y otra vez en la narrativa bíblica. Ahora, Eunice y Loida aparecen solo esta vez en el texto, una sola vez. Y esto es un gran contraste en una generación como la nuestra, porque la generación nuestra o la cultura de este mundo nos ha vendido la idea que para que como mujeres seamos exitosas necesitamos ser visibles, públicas. Y eso, familia, sin querer ha sembrado una mentira en nuestra mente. Pero Loida y Eunice vienen y desmontan esta mentira. Porque ellas no fueron exitosas por lo que hicieron públicamente. Ellas han sido eternamente relevantes. Hasta el día de hoy nos están enseñando por lo que sembraron en privado. Porque la cultura de este mundo aplaude lo que se ve, pero nuestro Dios honra lo que sostiene. Y la verdad es que muchas vidas públicas han sido sostenidas por personas que casi nadie vio. La cultura de este mundo, sin querer, ha sembrado como una mentira, una idea de lo que es el éxito en nuestra mente. Y sin querer eso, muchas veces, aún nosotros como creyentes, buscamos el éxito en lo visible, en lo que se ve, en nuestro endoso. Pero la verdad es que cuando nosotros vemos un edificio muy alto, no sé, imagínese como el edificio más alto que usted alguna vez ha visto, y uno se detiene como a admirarlo y dice, wow, pero ese edificio, Señor, realmente nosotros no nos detenemos a ver los cimientos, solo admiramos la altura. Pero si ese edificio no tuviese esos cimientos, que de paso no los vemos porque la verdad es que no se ven. Muchas veces no nos detenemos a verlos no porque no querramos, es porque no se ven. Pero si ese edificio no tuviese ese cimiento, no podría soportar la altura. Y hay personas que no necesitan ser el edificio alto para dejar un legado de fe.
Les basta con ser un cimiento silencioso que sostiene una vida para Jesús. Y familia, en este versículo que tenemos como base hay como una radiografía hermosa de cómo construir un legado de fe, de cómo dejar un legado de fe en otros. Y vamos a ver 3 principios rápidamente, 3 principios de cómo podemos ser esos cimientos, muchas veces silenciosos, que vamos a sostener y que van a sostener la altura de las personas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en primer lugar tenemos que un legado de fe comienza con una fe no fingida. Repita conmigo, una fe no fingida. Vemos que Pablo no empieza diciendo, qué gran capacidad la que tenían tu abuela Loida y tu madre Eunice. Más bien sus palabras son, me acuerdo de tu fe sincera. Y esa es la clave, sincera, no fingida, no actuada, no religiosa, no prestada. Familia, esto es muy importante, como estoy hablando en una generación como la nuestra, porque en nuestra generación se nos ha invitado muchas veces o se nos ha entrenado para fingir que siempre estamos bien. La industria de la moda, las cirugías, el maquillaje, los filtros nos enseñan a mostrarnos siempre bien, a fingir que no envejecemos, que no tenemos grietas, que no nos cansamos, que siempre estamos bien. Ahora, por otro lado están las redes sociales que nos invitan una y otra vez a mostrar una vida editada, una casa perfecta, una familia perfecta, una espiritualidad perfecta. Y no me malinterprete, esta famosa frase de mi esposo, no me malinterprete. A mí también me gusta verme bien. Las que me conocen saben que me gusta arreglarme como a muchas de nosotros. Y el problema no es eso. El problema no es cuidarnos, el problema es cuando lo externo nos entrena tanto en la apariencia que nos empezamos a fingir en cosas como nuestra propia fe. Allí está el problema, familia. Y muchas veces como siervos de Dios, como personas que servimos a Dios, también podemos caer en esto. En fingir que siempre estamos bien, en fingir que nuestras familias siempre están bien, que siempre tenemos fe, que siempre sabemos qué hacer, pero esto es una ilusión. Yo le decía a Gustavo, preparando esta palabra, en un momento me encontré como bajo tanta presión que tuve que hacer una pausa por un momento y decirle, Señor, examina mi corazón. Y preguntarme a mí misma, Sandra, ¿tú estás buscando excelencia o tú estás tan preocupada por la apariencia que te está llevando a presionarte porque quieres que todo sea perfecto? Y tuve que arrepentirme, familia. Como decía el pastor Cristian la semana pasada, una vida de arrepentimiento es constante. Todos los días tenemos que estar examinando el corazón. Porque un legado de fe no se transmite con una fe de apariencia, un legado de fe se transmite con una fe de verdad. Vemos que Loida y Eunice no fingían ser mujeres de fe, eran mujeres de fe. Y esto fue lo que marcó la vida de Timoteo. Nosotros no podemos andar por la vida aparentando ser personas de fe, porque eso no transforma a nadie. Lo que va a transformar las generaciones es que seamos verdaderos hombres y mujeres de fe. Esto fue lo que recibió Timoteo, una fe sincera, una fe viva, una vida entregada al Señor. Timoteo no recibió un discurso religioso, él no recibió una imagen bien presentada de espiritualidad. Él vio a su mamá y a su abuela siendo verdaderas mujeres de fe. Y cuando hablo de una fe sincera, no estoy hablando de tener fe en nosotras mismas. No estoy hablando de fortaleza femenina, definitivamente no. O creer que todo lo podemos, que nosotras somos las que más podemos, o esas otras mentiras que este mundo nos ha vendido. Ni tampoco de repetir frases motivacionales. Una fe sincera, familia, no es fe en la fe, es fe en Cristo. No es ni siquiera tener una gran fe, es tener fe en un gran Dios. Sigamos viendo el contexto en el que creció Timoteo. Él vivía en una ciudad llamada Listra. Y Listra era una ciudad fuertemente marcada por la idolatría. Cuando vemos en Hechos 14, Pablo y Bernabé, la historia donde Pablo y Bernabé
fueron por primera vez a Listra, vemos la ciudad tan marcada por la idolatría que era. Pablo oró por un hombre que jamás había podido caminar en su vida, y este hombre fue sano. Ahora, la reacción de las personas no fue adorar al Dios verdadero. La reacción de las personas fue creer que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado a la tierra y quisieron adorarlo, incluso ofrecerles sacrificios como si fuera un dios, como si fueran dioses que habían bajado a la tierra. Este es el contexto en el que creció Timoteo, familia. Una cultura o una ciudad donde la falsedad espiritual, la confusión, la idolatría eran parte de la vida diaria. Y si Loida y Eunice querían proteger a Timoteo de lo falso, no solo podían decirle todo lo malo que estaba afuera. Ellas tenían que convertirse en un ejemplo de lo verdadero. La mejor manera de proteger a toda una generación de lo falso es precisamente levantando lo verdadero. Si queremos proteger a nuestros hijos de todo lo falso que hay allá afuera, familia, no solo podemos darle un discurso religioso. Tenemos que convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de fe. Amén. Que nuestros hijos, familia, vean que somos personas genuinas, que lloramos, que reímos, que nos frustramos, pero que en medio de todo seguimos confiando en el Señor. Familia, cada uno de nosotros tiene que preguntarse con honestidad delante de Dios. ¿Qué tan real está siendo Dios en mi vida? ¿Cristo está realmente siendo formado en mí? ¿O yo he aprendido a construir una imagen de espiritualidad que me hace ver bien? Que se ve bonita, pero que no transforma mi vida por dentro. Familia, necesitamos examinar el corazón con sinceridad. Hace poco una amiga me contaba cómo pensaba ir a cierto concierto con su esposo, pero como algo dentro de ella la confrontó para tomar la decisión de no ir, de ver que en ese lugar no había nada que la edificara. Al contrario, iba a exponerse a un ambiente que no traía nada bueno. Y sus palabras fueron: Sandra, es que ya yo no quiero tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. O somos o no somos. Ay, familia, ustedes no saben lo orgullosa que yo me sentí de ella. Yo era así, a mí se me iluminó el rostro, porque lo que eso está evidenciando es que Cristo realmente está siendo formado en ella. Lo que eso está evidenciando es que ella está construyendo una fe sincera, una fe genuina, una fe que no es de apariencia. Iglesia, un legado de fe se construye no con una fe de apariencia, sino con una fe no fingida. Y esto nos lleva al siguiente principio. En segundo lugar, vemos que un legado de fe no se construye en lo cotidiano, se construye en lo cotidiano, no en lo extraordinario. Sigamos viendo el texto más adelante, 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le sigue hablando a Timoteo y le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y vea esto tan importante que le dicen: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Familia, en este texto vemos la importancia de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, no fingían ser mujeres de fe. Ellas no solo creyeron, ellas enseñaron, ellas construyeron, ellas formaron a otro en el conocimiento de Dios. Y cuando vemos la ciudad de Listra y vemos cómo estaba cargada de idolatría, surge una pregunta muy importante: ¿cómo transmitieron una fe como esta en una ciudad como Listra? ¿En qué lugar y en qué momento discipularon a Timoteo? Familia, en lo cotidiano, en la casa, en lo sencillo, en lo que nadie vio. Y aquí es donde esto se vuelve muy real para nosotros. Mujeres, yo sé que nuestra vida diaria a veces parece un caos. Yo lo sé, porque yo tengo 2 hijos de 10 y de 14 años. Y a veces en medio de ese caos necesitamos detenernos y preguntarnos cómo vamos a transmitir un legado de fe.
¿Cómo vamos a transmitir un legado de fe a la próxima generación? Porque diariamente hacemos muchas cosas. Metemos ropa a la lavadora, preparamos muchas comidas, regañamos, cantaleteamos, cuidamos, amamos. Nos convertimos en las maestras, en las enfermeras, en choferes de esas criaturas que tiene clase, que tiene fútbol, que tiene que ir a la iglesia. Y estamos todo el día en ese corre-corre. Y la verdad es que nos agotamos. ¿Y quién no ha dicho alguna vez esa famosa frase de claro? Como aquí todo el mundo puede descansar, menos yo. Charladito y todo, pero lo decimos. O esa otra frase de, es que si yo no lo hago, nadie en esta casa lo hace. Familia, mi alma de señora se ha encontrado diciendo estas cosas. Uno cree que no, pero le llega la edad y el momento en que lo dice, familia. Ahora, en medio de todo este caos diario, necesitamos aprender a detenernos. No solo estamos solventando el día a día, estamos pastoreando corazones. Estamos leyendo a nuestros hijos. Este pelado está triste, está feliz, está frustrado. Y la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera vamos a saber qué hacer. Pero tenemos al Espíritu Santo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra. Podemos acercarnos confiadamente y preguntarle al Señor, ¿qué hacemos, Señor? Yo no sé qué hacer con este niño. ¿Quiénes son papás y mamás de adolescentes acá? Estamos en la misma batalla. La mayoría de las veces uno no sabe qué hacer. O sea, lo que primero lo puso feliz, ahora lo frustra, ahora está triste o está enojado por lo mismo. Familia, no vamos a saber qué hacer. Y hay que preguntarle al Señor, ¿qué hago? ¿Hablo o me quedo callada? Y si hablo, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Es una constante dependencia de Dios. Ahora, eso no garantiza que no nos vamos a equivocar, familia. La verdad es que nos vamos a equivocar. Yo quisiera decirles lo contrario, pero no. ¿Usted sabe cuántas veces yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos? No sé, por cosas como que en medio del estrés o un momento de frustración les contesté mal. Y siento la corrección del Señor, siento el Espíritu que viene y me dice, la manera en que le contestaste no estuvo bien. Eso no estuvo bien, se te pasó la mano. Y tengo que respirar y decirle, Señor, perdóname. Pero después voy y los miro a los ojos y le digo, hey Juanpa, hey Juandi, si es con los dos o si es con uno, sabes que la manera en que te contesté ahorita no estuvo bien. ¿Me perdonas? Y muchas veces allí también les enseño una verdad eterna, porque les digo, sabes que yo sentí la corrección de Dios, de que como te contesté o lo que te dije no estuvo bien. Y les estoy enseñando que se van a equivocar, que van a escuchar la voz del Espíritu, pero que tienen que hacer una pausa, pedirle perdón al Señor, pero luego ir y mirar a la persona a los ojos y decirles, perdóname, me equivoqué, cometí un error. En medio de ese caos diario, familia, estamos dejando un legado de fe. Ahora, a veces como mamá yo veo cosas, y yo sé que como papás también, vemos cosas y sentimos temor. Como decía el pastor Juan hace unas semanas, a veces nos quedamos teniendo conversaciones con Satanás. Y llegan esos pensamientos de nuestros hijos, de su futuro, de lo que va a pasar, y nuestro corazón se llena de miedo, de angustia, nos quedamos escuchando, y cuando menos nos dimos cuenta, familia, le creímos todas las mentiras a Satanás de lo que iba a pasar con nuestros hijos. Y en esos momentos necesitamos volver a nuestra fuente de verdad. Tiendo a apartarme y a irme a la habitación, y literalmente me arrodillo y hago del Salmo 56:3 una oración. Señor, el día en que temo, en ti confío. El día en que temo, en ti confío. Y a veces tengo que repetirlo varias veces para que deje de ser un conocimiento que está acá y baje como una revelación al corazón que consuela mi alma. Familia, ahí recuerdo algo clave. Yo soy mamá, pero sigo siendo hija. Mujer, tú eres mamá, pero sigues siendo hija. Hombre, tú eres papá, pero sigues siendo hijo. Puedes estar en los brazos de papá y necesitamos refugiarnos en nuestra fuente de verdad. Porque lo que pasa allí es que cuando yo estoy en ese momento, ahí no hay presión. Yo no soy mamá, yo no soy esposa, yo no soy pastora, ahí tan solo soy la hija amada del Señor. Y recibo nuevas fuerzas
Y allí puedo salir al ruedo, volver al ruedo y volver a salir de allí renovada y seguir amando, corrigiendo. Y en medio de ese caos, a veces estoy, no sé, hablando con mis hijos, viendo una película con ellos y siento el impulso del Espíritu de sembrar una verdad eterna. Corto y preciso, familia. No le dé una clase porque los pierde. Eso es corto y preciso. Vamos sembrando semillas todos los días, todo el tiempo, confiando que un día cada una de esas semillas va a dar fruto. Mi mamá dejó un legado de fe en mi vida, aún sin saberlo. Mi mamá me enseñó las Sagradas Escrituras como Loida y Eunice desde que yo era niña. A ver, y eso me dio la sabiduría. A su tiempo, todo lo que ella había sembrado a su tiempo fue lo que me dio la sabiduría para poder recibir la salvación que venía de confiar en Cristo Jesús. Cuando yo era niña, yo recuerdo que mi mamá decía, nosotros no somos de ninguna religión. Y no íbamos a ninguna iglesia, familia, pero mi mamá me leía la Biblia todos los días. Ella creó un hábito en mí. Cuando yo era muy niña, ella me la leía, ya cuando yo tenía unos 11 años, yo la leía sola. No entendía mucho, pero algo se estaba formando en mí. Y a su tiempo, cuando yo estuve un poco más grande, empecé a buscar. Yo quería saber más. Fui donde los testigos de Jehová, donde los adventistas, iba a la iglesia católica por el colegio. Yo sabía que tenía que haber algo más. Hasta que conocí a la señora Telma. La señora Telma hacía un grupo pequeño en casa y ella me invitaba. Y la verdad, familia, es que yo siempre tenía excusas. Un día, más por pena que por otra cosa, yo fui, sin tener idea que mi vida cambiaría para siempre. Lloré desde que llegué hasta que me fui, familia. La señora Telma se convirtió en una Loida y una Eunice para mi vida. Ella fue intencional en formar a Cristo en mi vida. Discipuló mi vida, discipuló a mi esposo, discipuló a mi mamá más adelante. Las primeras prédicas de Tavo fueron en la casa de la señora Telma. Él siempre dice que él le predicaba, sus primeras prédicas fueron a 3 ancianitas y se le dormían. Eso es verdad, eso era en la casa de la señora Telma. Hoy estoy acá, familia, porque hubo mujeres que no pusieron excusas en lo cotidiano. Mi mamá leyéndome cada día, la señora Telma dedicando su vida a formar a Cristo en otros, incluyéndome. Qué tremendo legado de fe. Yo hasta el día de hoy, la señora Telma me reta todos los días a dejar un legado de fe en otros, a discipular con pasión como yo fui discipulada, a quitar las excusas. Yo amo los grupos pequeños porque yo fui transformada en uno. Si tú no eres parte de un grupo pequeño, te invitamos a que lo seas. No te lo decimos por cliché o porque queremos que seas parte de un grupo pequeño. No, familia, porque sabemos que una vida solo es transformada cuando es discipulada. Yo ahorita antes de bajar le decía al pastor Jonathan, gracias pastor, porque hoy estoy acá también por lo que tú y la pastora María Elena hicieron en nuestras vidas, porque ellos fueron intencionales en discipularnos, en mostrarnos este camino. Hoy estamos acá porque otros construyeron un legado de fe en nosotros. Ahora, familia, si tú eres un líder de un grupo pequeño, yo te animo a que no hagas el grupo por hacerlo. Discipula con pasión, como Cristo nos discipuló, como Cristo hizo y como dejó un legado que ha pasado de generación en generación, como hizo la señora Telma, porque estamos construyendo cimientos en la vida de una persona que no tenemos idea de dónde Dios la quiere llevar. Así como Timoteo hizo con su mamá y su abuela, hicieron con Timoteo. Familia, un legado de fe se construye muchas veces en lo que menospreciamos. Esta generación nos ha vendido la mentira de que tener hijos nos quitan tiempo de lo más importante. Como que si criar, formar y estar presente en la vida de nuestros hijos nos quitara el tiempo para el verdadero propósito. Familia, nuestros hijos no nos quitan el tiempo de nada. Nuestros hijos son parte de lo más importante, porque recibir una vida, formar su corazón, acompañarlo, guiar ese corazón hacia Cristo, eso es un verdadero legado de fe. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, obvio, yo tenía un trabajo como todos, pero Tavo me convenció de que debíamos caminar en una misma visión. Y él me convenció de que emprendiéramos juntos.
dejé mi trabajo, me dediqué a mi hogar, esperando a mis hijos. Todos, yo les he contado que nuestros hijos son un milagro, que yo había sido diagnosticada con esterilidad, pero Dios hizo un milagro y ellos llegaron. Y cuando ellos llegaron, yo me dediqué a ellos. Ojo, quiero aclarar que no era que no hacía nada más, pero mi enfoque principal estaba en cuidar mis hijos. Ahora, eso trajo como consecuencia que muchas veces tuve que escuchar cosas como: ay, Gustavo da conferencias, Gustavo escribe libros, ¿y tú? No haces nada. Y yo tengo que confesarles que muchas veces esas palabras hicieron eco en mi corazón, que me llevaron a cuestionarme cosas como: ¿será que yo debería estar haciendo algo más? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Y en los días difíciles, porque ser mamá tiene días difíciles, ser esposa tiene días difíciles, en los días difíciles esas palabras sí que hacían eco en mí. Yo me ponía a pensar: ¿será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que estoy perdiendo los mejores años de mi vida aquí, dizque criando hijos? Familia, pero una y otra vez Dios vino a recordarme que yo no estaba dejando de hacer nada importante, que yo estaba haciendo lo más importante, construyendo un legado de fe en lo cotidiano, familia, en lo que no se ve y en lo que no recibe aplausos. Porque las mamás acá me van a entender. Cuando uno ha cuidado a un niño que ha tenido fiebre y vómito por 2 días y usted está en la segunda noche y se siente como un zombie, se coge de las paredes porque siente que se va a caer, eso no es glamuroso en lo absoluto, familia. Pero allí también se construye un legado de fe. Ahora, vuelve otra vez, no me malinterprete. Este es el testimonio de mi vida. No estoy diciendo que así deban ser todas las familias. Repito, no estoy diciendo que así deban ser todas las familias. Lo que quiero que pensemos como mujeres hoy es que si vamos a trabajar, por supuesto, mujer, si trabajas, por supuesto que no está mal. Si tienes que salir de casa, por supuesto que no está mal. Pero hazlo por los motivos correctos, no por presión, no por estándares de este mundo, no por una identidad equivocada. Hazlo porque sientes el llamado a hacerlo. Familia, que nosotros podamos, y si trabajas, te traigo la invitación de que puedas, por favor, pedirle a Dios sabiduría con tu tiempo para que tu enfoque y tu energía sigan construyendo un legado de fe en tus hijos. La pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿acaso la vida o como el modelo de vida que estamos sosteniendo está sacrificando el legado de fe en la vida de nuestros hijos? Y que sea el Espíritu Santo revisándonos a cada uno, examinando cada corazón y hablándole a cada uno de manera particular, porque cada vida es distinta, cada familia es distinta y solo Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Yo le pido por favor que sea el Espíritu Santo. No quiera ser el Espíritu Santo en la vida de otra persona. Deje que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Ahora, si de casualidad en algún momento te sentiste como yo, como que estabas perdiendo el tiempo, quiero regalarte 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que haces para el Señor es inútil, familia. Porque cuando lo cotidiano se hace para el Señor, deja de ser rutina y se convierte en legado. Ahora, el tercer y último punto que vemos que nos dejan estas 2 mujeres de cómo construir un legado de fe es que un legado de fe transforma las crisis en propósito. Timoteo creció en una grieta cultural entre 2 mundos, familia. Él era hijo de una mamá judía, hijo de un padre griego, creció entre 2 mundos, 2 culturas, 2 maneras distintas de ver la vida. Pero eso no lo destruyó. Lo que parecía una crisis de identidad, Dios lo usó para capacitarlo. Ese hogar dividido no lo destruyó, lo capacitó. Dios no se equivocó con el trasfondo de Timoteo. Tal vez tú hoy dices: es que mi vida ha sido muy difícil, es que tú no sabes.
Dios no se equivocó con tu trasfondo. Hay un propósito, todo lo que has vivido ha sido para capacitarte. Dios más adelante usó eso que Timoteo había vivido para unir esos dos mundos en un solo evangelio. Nuestro Dios sí que sabe darle la vuelta a las cosas, familia. Iglesia, muchas veces lo que vemos como una crisis, Dios lo está viendo como una herramienta, como una plataforma para mostrar su gloria. Porque cuando Dios decide preservar algo, no hay circunstancia, no hay diagnóstico y no hay contexto de vida que pueda detenerlo. Hay una mujer en la Biblia que avala y que me impresiona mucho y que avala este tercer punto, de que un legado de fe transforma las crisis en propósito, y es Jocabed, la mamá de Moisés. Todos conocemos la vida pública de Moisés, las grandes obras públicas que Dios hizo a través de Moisés, cómo abrió el mar en dos, cómo las plagas en Egipto, dirigió a más de 2 millones de personas a través del desierto. Fue un líder increíble. Pero muchos años antes, en el silencio, Dios usó una mujer para preservar ese propósito. Jocabed enfrentó una de las mayores crisis que una madre puede enfrentar. Había una sentencia de muerte sobre su hijo. El imperio más poderoso de la época había determinado que Moisés debía morir, porque todos los niños varones debían morir. Pero Jocabed no vio la crisis, ella vio un propósito. Ocultó al niño, lo guardó, y cuando ya no pudo ocultarlo más, cuando ya no lo pudo proteger más, lo puso en una canasta, lo colocó en el río hasta que éste llegó a las manos de la hija de Faraón, quien lo crió como su propio hijo. Y vemos en esta historia cómo Dios tomó una crisis y la formó en una estrategia increíble, porque el mismo sistema que quiso matar a Moisés terminó financiando su crianza. Faraón terminó sosteniendo a la persona que traería su peor crisis, y de paso fue sostenido con lo mejor del reino como un príncipe de Egipto. Terminaron pagándole a Jocabed para que cuidara a su propio hijo. Nuestro Dios sí que sabe darle la vuelta a las cosas, familia. Yo no sé cuál es la crisis que tú has tenido que enfrentar. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo hoy, pero sí sé algo. Dios tiene un propósito sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, y ese propósito no va a morir. Dios lo ha sostenido y lo va a seguir sosteniendo, como en la vida de Timoteo y la vida de Jocabed. Dios va a usar eso que hoy se para frente a ti y te dice: te voy a destruir, de esta no sales. Eso es lo que Dios va a usar para que dejes un legado de fe que transformará generaciones. Quiero invitarte, familia, que allí donde estás puedas ponerte sobre tus pies. Y que cierres tus ojos por un momento y juntos le digamos al Espíritu Santo: Señor, examina mi corazón. Que juntos le preguntemos: ¿estoy yo dejando un legado de fe? Con honestidad, Señor, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Cuál es el legado de fe que tú me estás llamando a dejar? Dirígeme, Señor. Familia, lo que Dios muestra nunca es para juzgarnos, siempre es para levantarnos. Señor, hoy nos comprometemos a dejar un legado de fe en nuestros hijos, en nuestros discípulos, en cada persona que tú has puesto en nuestras manos. Señor, contamos con tu guía, Señor. Gracias. Yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi vida y te doy gracias porque sé que tú estás dispuesto a ayudarme. Adoremos juntos al Señor, familia.
estoy preparando el camino, enderezando su senda y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca y mi placer está en Él. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera está en Él y yo camino con la certeza de que Él volverá. Y es por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando sus sendas y cada vez más disminuyendo, porque importa que crezca y mi placer está en Él. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera está en Él y yo camino con la certeza de que Él volverá. Y por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y Él volverá, soberano el poder, Él volverá, y el gobierno en Él está, y rueda me traerá en sus manos su recompensa. Él volverá, soberano el poder, Él volverá, y el gobierno en Él está, y rueda me traerá en sus manos su recompensa. Y por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Por Él que estoy gastando toda mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Familia, yo quiero contarles algo muy personal y tengo el permiso de mi mamá para contarlo porque ambas sabemos que glorifica a Dios. Cuando mi mamá quedó en embarazo era muy joven. Ella estaba en la universidad, mi papá también, y un niño no encajaba en esa fórmula. Así que en medio de su inmadurez, en medio de su juventud,
ellos tomaron la decisión de que ese bebé no podía nacer. Llegó el día pactado con el médico, donde mi vida terminaría antes de iniciar. Pero el médico intentó el aborto una y otra vez y no pudo. Dios intervino, familia. Hoy estoy acá porque Dios me guardó desde el vientre de mi madre. Hoy estoy acá, familia, no porque todo empezó perfecto, sino que, como en la vida de Moisés, yo cuando veo hacia atrás veo cómo Dios me preservó y usó muchas mujeres para preservar ese propósito. Cuando le ponemos la lupa a la historia de Moisés, estaba Jocabec, estuvo la hija de Faraón, estuvo las siervas de la hija de Faraón, estuvo Miriam, la hermana de Moisés, estuvieron las parteras que dejaban vivir los niños pese a la sentencia de Faraón. Dios usó un conjunto de mujeres en lo secreto para preservar una vida que marcaría generaciones. De la misma manera, Dios usó a mi mamá, a mis abuelas, a mis tías, mujeres que tal vez no sabían todo lo que Dios estaba haciendo, pero fueron parte de la historia que Dios estaba escribiendo. Mujer, tal vez tú eres parte de esa historia, tal vez tú estás ayudando con una sobrina, con una persona que no sabes por qué Dios te colocó allí. Hombre, puedes estar sembrando en la vida de otras personas que no sabes lo que Dios está haciendo, pero eres parte de la historia que Dios está formando. Tal vez tu historia no comenzó como tú soñabas. Tal vez hubo dolor, tal vez hubo tristeza, tal vez hubo abuso, abandono, cosas que hasta el día de hoy no entiendes. Pero hoy quiero decirte que si Dios te preservó, no fue por casualidad. Dios tiene un propósito y Él va a usar esa crisis que dijo que iba a destruirte precisamente para dejar un legado de fe. Eso que hoy te amenaza, eso es lo que Dios va a usar, porque el enemigo ha querido usar esa crisis para destruirte, pero Dios va a usar esa misma crisis para dejar un legado de fe. Padre, oro por cada uno de tus hijos, Señor, cada hombre y cada mujer en este lugar. Señor, quiero honrar de manera especial a las mamás que les tocó ser mamá, pero también les tocó asumir un legado, una responsabilidad que no les permanecía. Tal vez les tocó proveer, Señor, que les tocó guiar, abrazar, pero también proveer, salir a trabajar. Honro sus vidas, Señor. Que el Señor las bendiga y las guarde. Que el Señor renueve sus fuerzas. Que un día, como decía Tao, cuando estemos delante del Señor, reciban sus coronas. Un día, mujer, verás que en medio de la crisis has dejado un legado de fe. Honro por cada papá, Señor. Oro por cada papá, por cada mamá. Honro sus vidas. Señor, fortalécelos. Fortalece a cada mamá que está criando, que a veces se siente sin fuerzas, sin herramientas. Ayúdales, Señor, en todo tiempo. Háblales, dirígeles, dales fuerza, Espíritu Santo, para dejar un legado de fe en sus generaciones. Oro por cada hombre, Señor. Por cada hombre que se levanta, que trabaja, que provee, que es esforzado. Por cada hombre que llora en silencio, que se ha sentido frustrado porque dice: doy todo de mí y siento que no avanzo. Señor, oro gracia y favor para sus vidas, puertas abiertas para que ellos puedan, Señor, sostener sus familias, darles gozo y alegría, renueva sus fuerzas. Honramos la vida de los hombres, honramos el liderazgo que tú les has dado en las familias, Señor. Levanta hombres conforme a tu corazón y guíales cada día, Señor. Guíales, ayúdales a verte como su papá. Que ellos son hombres fuertes, que sostienen familias, pero que son hijos amados, que cuentan con la ayuda del Padre que creó los cielos y la tierra. Levanta, Señor, a los hombres. Levanta a las mamás, Señor. Dales fortaleza, Espíritu Santo. Señor, hoy nos comprometemos a dejar un legado de fe. Hoy recordamos, Señor, que en medio de lo cotidiano estamos creando una fe no fingida, una fe sincera, Señor. Que tú transformas las crisis en propósitos. Que hoy lo que amenaza con destruirnos, tú lo usarás, Señor. Un día veremos hacia atrás y diremos:
el Señor lo hizo. Padre, lo creemos. Te damos gracias, Señor, y te pido que fortalezcas a tu iglesia en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.